Soy Matilda Lisdero, soy médica, vivo en Buenos Aires, soy argentina. Ya llevo 25 años de médica y cada vez que me preguntan cómo llegué a donde estoy, a tener los conocimientos que fui buscando a lo largo de mi vida, siempre digo que arrancó a partir del miedo. Arrancó a partir del miedo a enfermarme. Lo que normalmente se dice que uno es hipocondríaco. Estar desde muy chica pensando en que me iba a enfermar de tal o cual cosa, ni hablar de la palabra esa que no nos gusta ni nombrarla, que es el cáncer. Era un fantasma que sentía que me iba a perseguir. Y eso me llevó a decir, bueno, si hay algo que le tengo miedo, lo tengo que conocer, porque así tengo herramientas para poder superarlo o enfrentarlo. Y eso me llevó a estudiar medicina. Así que desde muy temprano me gustaba la biología y dije, bueno, vamos por medicina. Además con esas ganas de hacer una carrera importante que nunca falta en nuestra vida, de querer desarrollarnos y sentirnos como importantes. Entonces, ahí arranqué mi carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires con esta idea de finalmente aprender qué era la enfermedad y cómo prevenirla. Y muy ordenadamente fui atravesando los años de la facultad sin cuestionarme demasiado, como siempre pensando que iba a venir después, como que, no, si este año todavía no aprendí bien qué es la enfermedad y la salud, no, bueno, ya en la próxima materia, y miraba la currícula, qué materias venían, siempre era, bueno, después, después, después. Y así un día tenía el título en la mano y sentía que todavía no podía ayudar, que me faltaba un paso más, que era hacer una residencia. Ahí la elección fue, no, la verdad que me gustaban muchas especialidades y dije, bueno, vamos a hacer ginecología, porque si hay algo que me daba miedo eran mis partes, nuestras partes de mujer. Y entonces ahí dije, bueno, vamos a hacer ginecología para ser la ginecóloga que me hubiese gustado encontrarme. Entonces, esto de elegir la especialidad era un tema, porque uno ahí un poco elige el futuro. Esa era la sensación que uno tiene, ¿no? Que tenés que hacer la especialidad que puedes hacer para toda la vida. Entonces elegí la ginecología porque era esto de conocerme, de saber qué me podía pasar, porque si hay algo que le tenía miedo era a todos los cánceres ginecológicos, la mama, el cuello del útero, etc. Y habiendo pasado por experiencias con ginecólogos que me habían hecho asustar y sentí que no me habían explicado, que el miedo mío superaba la explicación del médico que me la estaba dando, me propuse ser la ginecóloga que me hubiese gustado encontrarme. Y así entré al Hospital Italiano de Buenos Aires con unos nervios tremendos de sentir que uno se podía quedar afuera de ese sistema de residencia. Y ahí trabajé 19 años en ese lugar. Me formé, creo que con una élite del sistema médico oficial, que le estoy eternamente agradecida al sistema del Hospital Italiano y a mis colegas y profesores y compañeros. Y en ese transcurrir de médica, claro, en ningún momento me encontré con el por qué nos enfermamos. No que me expliquen el cómo o que me digan cuáles eran las técnicas médicas para intentar ayudar o aliviar, sino que me expliquen por qué nos pasan las cosas. Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a encontrar ese porqué. Estudié homeopatía, la homeopatía me dio otras herramientas y me explicó un poco de dónde viene, pero no de la manera que yo quería saber, como, no el cómo y el desequilibrio, sino por qué se originaba un desequilibrio en el cuerpo que después ya se llama enfermedad. Y finalmente llegué al modelo, a conocer el modelo de las 5 leyes, que fue en un viaje que me fui a un curso a Brasil, que lo dictaba el doctor Luis Felipe Espinosa, médico mexicano, que venía hace muchos años estudiando las 5 leyes. Y ahí, en ese curso, literal, sentí que me prendieron la luz en la oficina de la madre naturaleza. En ese curso yo sentada en la primera fila, era en un portuñol el curso, yo sentía que mi maestro, que es Luis Felipe, me hablaba a mí. Y ahí me empezaron a caer fichas de todos los por qué. Y la ansiedad en ese momento era levantar la mano y decir, bueno, pero entonces ahora ¿cómo ayudo a las personas?
ok, entendí el porqué. Y me acuerdo Luis Felipe me decía, tranquila, era como, me hizo acordar a la película de Karate Kid, donde era como limpia con esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Y era, espera, o sea, no te atolondres, no aceleres, con el tiempo te vas a ir dando cuenta. Y en ese curso, desde ahí, que duró 15 días, desde ahí al 10.º día eh, llamé al hospital y renuncié. Hacía 19 años que trabajaba ahí y llamé a mi jefe y le dije, cancelame los consultorios. Eh, Renuncio, no voy a volver. Sentía que la medicina había que hacerla de otra manera. Después conocí en mi recorrido médicos que pudieron quedarse en el sistema. Yo no digo que todo médico que conoce este modelo tiene que dejar de hacer lo que hacía. Al contrario, ojalá no. Pero yo en ese momento sentí que tenía que hacer un recorrido de profundizar ese conocimiento y de llenarme de herramientas para poder ayudar entendiendo por qué nos enfermamos. Así que renuncié, llamé, yo le decía a mi jefe, ¿te acordás que yo siempre fui medio loca en ese sentido y siempre le preguntaba muchas cosas? Bueno, encontré las respuestas y eso me hace que no quiero que me des una licencia, necesito emprender otro camino. Y así fue, ¿no? Que volví, me acuerdo, a Buenos Aires y ahí tenía que atender unos días más porque no se podía cancelar así sobre la marcha el consultorio. Dije, bueno, si hace 19 años que atiendo con este modelo y de esa forma, ¿cómo no lo voy a poder hacer 5 días más? Y la verdad que no pude. El primer día que fui, me acuerdo terminar llorando en la sala de espera y decirles a las pacientes que me estaban esperando que se me iban acumulando y acumulando, de golpe eran 2, de golpe eran 3, y yo explicándoles, ¿no? Que todavía no tenía tampoco la idea demasiado clara, pero era... Y en un momento me quebré y dije, bueno, ¿saben qué? No voy a poder seguir atendiendo. Y les dije, ya les voy a mandar un mail explicándoles qué fue lo que pasó y les voy a dar dónde voy a estar de ahora en más. Y, y así, y ese fue mi último día. Todavía me encuentro con gente que me dice, yo estaba en esa sala de espera cuando vos saliste llorando a decir que no podías seguir. Y todavía se me pone la piel de gallina de acordarme. Y ahí emprendí otro camino, un camino de sentir como una soledad tremenda, porque ya no tenía el Ateneo. De hecho, seguí yendo a los Ateneos, tratando de a ver si podía como conseguir un grupo, como que alguien me escuche en algún punto. Pero yo creo que los médicos, habiendo visto lo que a mí me había pasado, habrán dicho, no, mejor que ni nos cuente. A ver si nosotros también se nos va a ocurrir renunciar a esta vida en el hospital. Y, y hoy creo que todo ese sacrificio que fue quedarse solo, que no es fácil, ¿no? Tenía un grupo, pero éramos pocos, ¿no? Pero no era nada que ver al otro grupo del hospital, que mal uno cuando tiene alguna duda llama. Acá fue un camino de introspección, de mucho estudio, de profundizar, de ir empezando a comprobar eso que había estudiado, no teóricamente y con lo que yo me acordaba, sino con los pacientes que yo estaba viendo ahora, o con mis hijos, o con mi familia. Y porque el modelo de las 5 leyes no es para aprenderlo y saberlo de memoria como nos pasó en la facultad, sino que es para que cada uno lo pueda comprobar. Y si alguien no lo puede comprobar, no será el camino. Pero eso es lo que yo siempre digo, no me crean. Comprueben con su próxima molestia, con su próxima enfermedad o síntoma de ustedes, sus hijos, que, que el origen de la enfermedad está en nuestro cuerpo respondiendo a los desafíos que le plantea el sistema. Simplemente son mecanismos de supervivencia, que tampoco quiere decir que no puedan ser graves y que no necesiten un tratamiento particular de una u otra técnica, pero no son errores, no es tu cuerpo roto, es tu cuerpo intentando reparar la rotura muchas veces. Y la rotura la hicimos cuando nos pusimos a vivir vidas imposibles, cuando tuviste que, no pudiste
encontrar el recurso que te ayude a gestionar los dolores, las separaciones, el sentir que no se puede, el estar haciendo cosas que sentís que no querés hacer, no tener la compañía que necesitas, todas esas cosas, no tener el sustento, sentirte vulnerable. Es tu cuerpo intentando sobrevivir con los tejidos que tienen y no tiene otra cosa que su propia biología. Y ahí es que cada síntoma va a reflejar qué te pasó. Por eso inicialmente, como ginecóloga, yo decía, a las mujeres le pasan cosas cuando le pasan cosas. Pero tampoco era para decir, uno se autoenferma, porque tampoco me parecía que uno se autohace un castigo y un dolor. El cuerpo no quiere que vos aprendas sufriendo. Porque también en el comienzo de mi despertar, o no sé cómo decirlo, de entrar en este conocimiento era, ¿cómo? Uno puede tener una enfermedad grave porque vivió situaciones traumáticas y tras que viviste una situación traumática, ahora tu cuerpo te castiga. No podía ser. Entonces, lo que uno termina por entender cuando se conoce el modelo de las 5 leyes es que la enfermedad es otra cosa. Hay que sacarle la creencia de dramatismo, la creencia, porque por ahí pueden ser cosas dramáticas y graves, eso obviamente hay que ocuparse y hay que hacer los tratamientos, pero es sacarle la creencia del castigo, del error, de tu cuerpo roto, para poder, por obligación de tener este cuerpo que tenemos, aprender de esos síntomas, entendiendo qué fue lo que nos dio origen a eso. Una es para no seguir pisando esa tecla o pateando esa misma piedra, y otras para entender el proceso y saber cuánto va a durar y saber cuál es la estrategia y qué recursos tenemos propios y que nos pueda dar una técnica terapéutica, tanto la medicina oficial como otras, para que nos ayuden a salir de ahí. Entonces, todo este recorrido que hice, que fue para salir del miedo, es lo que hoy me lleva a transmitirles a ustedes que se puede salir del miedo, que la muerte es inevitable, pero que por lo menos no morir de miedo y que sin tener miedo encontremos esos recursos que nos permitan aliviar, sanar y entender qué es lo que no tenemos que volver a repetir. Entonces, este es un espacio educativo para las personas y por eso creo que entendiendo y aprendiendo el modelo de las 5 leyes biológicas podemos hacer un mundo mejor. Gracias.